Ángulos coterminales. Hoy les explicaré en qué consisten los ángulos coterminales. Primero empezaré compartiendo con ustedes una definición acerca de estos ángulos. Se dice que dos o más ángulos son coterminales si tienen el mismo vértice y sus lados inicial y final coincidentes, respectivamente. Para reforzar esta definición, les voy a presentar un gráfico. Aquí tenemos al vértice común que expresa la definición. Acá tenemos el lado inicial y tenemos el lado final. Vamos a ubicar un ángulo al cual llamaremos θ. Se dice que todo ángulo tiene uno o más ángulos coterminales. Aquí les voy a mostrar un ángulo coterminal a θ. Ahí tenemos al cual le llamaremos alfa. Veamos, ¿por qué estos dos ángulos son coterminales? Porque tienen el mismo vértice en común, como lo dice la definición. Pero además tienen un lado inicial, que están compartiendo un lado inicial común. Aquí inicia el ángulo θ y aquí inicia el ángulo alfa. Y por último, comparten un lado final. Es decir, en este lado, a este lado llega θ y a este lado llega alfa. Eso significa que alfa y θ son ángulos coterminales. ¿Por qué? Porque comparten un mismo vértice, comparten un lado inicial, para ambos es un mismo lado inicial, y comparten un mismo lado final. Ahora vayamos a ver a los ángulos coterminales, en posición normal. Trazamos el eje X, conocido como el eje de las abscisas. Trazamos el eje Y, conocido como el eje de las ordenadas. Ahora ubicamos el vértice. No olvidemos que en los ángulos coterminales el vértice debe coincidir con el origen de coordenadas. Ahí lo tienen. Y el lado inicial debe estar ubicado siempre en el semieje X positivo. Ahora ubicamos un lado final cualquiera. Aquí está. Trazamos un ángulo en posición normal, al cual llamaremos θ. Es un ángulo cualquiera. Entonces, el ángulo θ, como ya lo mencioné, o como todo ángulo, tiene infinitos ángulos coterminales. Vamos viendo algunos de ellos. Trazamos aquí un ángulo al cual llamaremos alfa. Y nos damos cuenta que alfa y θ son coterminales. ¿Y por qué? Porque están compartiendo el mismo vértice. Es un vértice común, que es el origen de coordenadas. No olviden que estamos en posición normal. Comparten el mismo lado inicial. Ahí lo tienen. Y comparten el mismo lado final. Esa es la razón por la cual concluimos que θ y alfa son ángulos coterminales. Sin embargo, como les dije, θ tiene infinitos ángulos coterminales. Veamos otro más. Aquí trazamos un ángulo en sentido antihorario, al cual llamaremos beta. Este ángulo beta también es coterminal con θ y por ende es coterminal con alfa. Y la razón es muy sencilla. Coinciden con el vértice, es un vértice común, coinciden con un lado inicial, aquí se inicia beta y aquí también se inicia alfa y aquí también se inicia θ. Y coinciden con el lado terminal. Aquí termina beta, aquí termina θ y aquí termina alfa. Esa es la razón por la cual podemos también incluir lo siguiente, que θ, alfa y beta son coterminales. Y así me podría pasar explicando y trazando más ángulos coterminales. Esa es la razón, por la cual digo que todo ángulo tiene infinitos ángulos coterminales. Solamente hay que darnos cuenta que coincidan en vértice, coincidan en lado inicial y coincidan en lado final. Bastante sencilla la concepción, ¿verdad? Ahora vayamos a ver algunas propiedades que son muy importantes en los ángulos coterminales. Primera propiedad. La diferencia, antes de eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Considerando que θ y alfa son ángulos coterminales, por supuesto, repito, considerando previamente que θ y alfa son ángulos coterminales. Entonces, si esto es así, θ menos alfa, por ser coterminales, debe darnos como resultado un múltiplo de 360, es decir, un ángulo que es igual a 360 grados por K. Y la pregunta, ¿qué cosa es K? Por supuesto, K es un número entero, ¿ok? Es un número entero.
¿Qué significa que teta menos alfa me dé un múltiplo de 360? Es decir, si yo resto dos ángulos coterminales, me puede salir 0, porque 0 es múltiplo de cualquier cantidad. O también me puede salir 360. 360 es múltiplo de 360. O quizás me puede salir negativo 360. También es un múltiplo de 360. No olviden que k es cualquier número entero, ya sea positivos o negativos. O quizás me puede salir 720, que también es múltiplo de 360. Y así, etcétera, etcétera. Por eso decimos que la diferencia de dos ángulos coterminales siempre va a dar un múltiplo de 360. O sea, teniendo en cuenta que k es entero, es decir, k puede ser 0, puede ser 1, puede ser menos 1, puede ser 2 o puede ser menos 2, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Vayamos a ver a la siguiente propiedad, que también es sumamente importante. Segunda propiedad. Si los ángulos teta y alfa son ángulos coterminales, se dice que las razones trigonométricas de ambos ángulos son iguales. ¿Qué significa esto? Que el seno de teta es igual al seno de alfa. Ojo y oído, siempre y cuando teta y alfa sean ángulos coterminales. Será una enorme ventaja averiguar si dos ángulos son coterminales. Además del seno tenemos que el coseno de teta debe ser igual al coseno de alfa. La tangente de teta debe ser igual a la tangente de alfa. Y la cotangente de teta debe ser igual a la cotangente de alfa. Así también la secante. Y finalmente la cosecante. Eso es una de las propiedades importantes en los ángulos coterminales. Que las razones trigonométricas de dos ángulos coterminales son iguales. Bien, eso es todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad.